Estimados jóvenes del tercer grado de secundaria, reciba un cordial saludo de mi persona, su profesor, Antonio Meléndez y La Toma, del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos América del Norte, generalidades y geomorfología. Para contextualizar los temas, estamos estudiando lo que es geografía mundial y empezamos con América del Norte. Al finalizar, usted, conocerá las características generales de América del Norte y también conocerá el territorio y relieve de América del Norte. Bien, como introducción, veremos que las famosas cataratas de Niágara están situadas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. ¿Ya? Fueron descubiertas en 1613 por el explorador francés Samuel de Champlain, y más tarde un monje publicó su descripción. De ahí obtienen energía las fábricas de las cercanas ciudades, entre ellas la populosa Nueva York, la mayor de Estados Unidos de América. Las cataratas llevan su nombre por el río Niágara, que nace en el lago Erie y fluye al oeste del estado de Nueva York y al sureste del de Ontario. Bien, eso es un poco para conocer las cataratas Niágara, ¿ya? Bien, datos generales. América del Norte se ubica en la parte septentrional del continente americano. Septentrional, norte y boreal son lo mismo, son sinónimos, significa lo mismo, norte, ¿ya? Límites. Bueno, ahí para no cambiar, límites. Al norte, aquí, tenemos al Océano Glacial Ártico. Al sur tenemos el Istmo de Tehuantepec, América, y el Golfo de México. Aquí, ¿no? Ese es el sur. Al este, a este lado, acá, ¿no? El Océano Atlántico. Y al oeste tenemos el Océano Pacífico. Esos son los límites del continente de América del Norte. ¿Ya? Del continente América del Norte. De América del Norte, ¿ya? Bien, su extensión. América del Norte tiene una superficie de 23.447 kilómetros cuadrados, siendo Canadá el país más grande, con 9.976.000 kilómetros cuadrados. Datos importantes. El país más extenso es Canadá. Ya lo hemos dicho ahí. El país menos extenso es México. En la ciudad más poblada, México, Distrito Federal, ¿no? La isla más grande, Groenlandia. El nevado o el monte más alto, McKinley, ¿no? Estados Unidos. Cadena más larga, los montes o montes rocallosas, ¿no? O los montes rocosos, ¿no? ¿Ya? Río más largo, Mississippi, Missouri, ¿no? Y el lago más grande es el lago Superior, entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Esos son los datos más intensos. Bueno, los datos, los números ya lo repasan y estudian ustedes. División política. Solamente constituyen 3 países, ¿no? De América del Norte. Canadá, ¿ya? Canadá, Estados Unidos y México. Acá tenemos Estados Unidos, Canadá y México. Y estos de acá, bueno, Alaska pertenece a Estados Unidos, ¿ya? Alaska pertenece a Estados Unidos, solo que están separados territorialmente. Y Groenlandia es se le llama una administración de Dinamarca, ¿ya? Una dependencia, ¿ya? Bien, la capital de Canadá, Ottawa. Su extensión, ahí tenemos 9 millones, casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos, su capital, Washington, D.C., ¿no? Con 9.220.970 kilómetros cuadrados. Y México, su capital es México DF, Distrito Federal, ¿no? 1.958.040 kilómetros cuadrados. Su población, ¿no?
Canadá aproximadamente tiene 37.500.000 habitantes. Su moneda es el dólar canadiense. Las dependencias es Groenlandia, que es administrada por Dinamarca. Su población de Estados Unidos es 330 millones de habitantes. Su moneda es el dólar. ¿Ya? Dependencia San Pedro y Miquelón, administrada por Francia. ¿Ya? País México. Sus habitantes, 126 millones. Su moneda es el peso mexicano. Sus dependencias del Triángulo de la Bermuda, ¿no? Las Bermudas, las Islas Bermudas, administradas por el Reino Unido o Inglaterra. ¿Ya? Bien, acá tenemos entonces, ¿no? Canadá casi al centro, Estados Unidos también, este gran territorio. A esta zona de acá se le conoce como el escudo, ¿no? de Canadá, el escudo de Canadá. México, ¿sí? Todo esto es México. Y aquí está Alaska, que también pertenece a Estados Unidos. Bien, como un datito ahí curioso, tenemos que la estructura más grande de 55 metros se encuentra en Canadá, el Tow Center, ¿no? Ya, es de 555 metros. Bien, geomorfología. Bueno, la geomorfología de América del Norte es muy variada, ¿ya? Desde la última glaciación hace 25.000 años, ¿no? Ha variado mucho y se caracteriza por altas montañas y ondulantes ríos. Los colonos españoles dieron sus nombres a muchos lugares del sureste de Estados Unidos y de México, incluyendo el río Colorado, que desemboca en el Golfo de California, aquí, ¿ya? Perdón, acá, ¿no? El Golfo de California. Muy bien, veamos. La masa continental está asentada sobre la placa norteamericana, ¿no? Saben ustedes que por debajo de la Tierra hay placas, ¿no? ¿Ya? La teoría de las placas tectónicas y una de esas placas es la placa norteamericana o la placa de Norteamérica. Su estructura se originó en la era paleozoica, hace 570 millones de años, cuando se desprendió de Europa y África. Comprende el escudo canadiense, que es aproximadamente 2.250.000 kilómetros cuadrados y presenta o tiene 7 sistemas montañosos con una superficie de 5.616.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son estos sistemas montañosos? En el oeste tenemos las montañas de Alaska, la cadena costera, la cadena de las cascadas, la Sierra Madre y las montañas rocosas o rocallosas, ¿no? En el este tenemos los montes Apalaches. Bien, es una tierra de contrastes, ¿no? Porque se extiende desde el gélido extremo septentrional de 8.800 kilómetros de ancho para terminar en un angosto istmo tropical de apenas 50 kilómetros, ¿no? Vemos acá. Todo esto es glacial prácticamente, ¿no? El norte glacial, ancho, ancho, ¿no? Ancho, ancho. Y vemos aquí cómo termina. Apenitas, ¿no? Con el istmo, ¿ya? Un istmo, esto es un istmo, ¿ya? Bien. Es el tercer continente de mayor, ¿no? Es el mayor continente, ¿no? Es el tercer mayor continente. Las montañas más altas y recientes se hallan en el oeste, separadas de las antiguas y erosionadas cadenas del este por las llanuras centrales. El desierto cubre gran parte del suroeste. ¿Ya? Aquí sur-oeste, aquí. Por aquí están los desiertos. Bien. Territorio. Tenemos cadenas montañosa más alta, la cordillera de Alaska. Alaska está aquí, la número 8 aquí. Cadena montañosa más larga, montañas rocallosas, estas, ¿no? O montañas rocosas. El punto más alto, el monte o el nevado McKinley, ¿no? La meseta más extensa, la Gran Cuenca, en Estados Unidos. La llanura más extensa, la Gran Llanura Central, Estados Unidos. El desierto más extenso, Sonora, México, Estados Unidos. Entre México y Estados Unidos, ¿no? El cañón fluvial más extenso del mundo, Cañón del Colorado, Estados Unidos. La depresión más baja, el Valle de la Muerte, Estados Unidos. El volcán más alto, el Pico de Orizaba, México, ¿no? Aquí tenemos el monte o el nevado McKinley, ¿no? Que es el punto más alto de América del Norte. El relieve.
Su relieve continental es más accidentado en su sector occidental que en el centro y oriente. ¿Ya? Sistema orográfico. Orográfico se refiere a los montes. ¿Ya? A los montes. ¿Ya? Bien, el sistema orográfico oriental es paralelo al océano Atlántico. Vamos a verlo acá. ¿Ya? Vamos a verlo aquí con este mapita, las montañas, ¿no? Tenemos aquí, en los montes Apalaches está en el sistema oriental, ¿ya? Aquí. Oriente, ¿no? Al oriente de América del Norte, está en Estados Unidos. La Sierra Madre, la 2, aquí, en América del Norte, que pertenece a México, ¿ya? Las montañas rocosas o rocallosas, aquí, el 3, este lado de acá. Pertenece a Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá. La Sierra Nevada, aquí, Estados Unidos. Cadena costera, aquí, entre Estados Unidos y Canadá. Cordillera Cascadas. Perdón, aquí es Cordillera Cascada y esta es la cadena costera, el 5, ¿ya? Entre Estados Unidos y Canadá. Igual la Cordillera Cascada entre Estados Unidos y Canadá. Bien, la cordillera Mackenzie. Esta cordillera la encontramos aquí en Canadá. Y la cordillera Alaska, la 8 aquí, en Alaska, que pertenece a Estados Unidos. Muy bien, dentro de las llanuras tenemos, vamos a ver aquí en un mapita todas las llanuras, las mesetas y los desiertos. Por ejemplo, aquí, la meseta número 1, Columbia, está entre Canadá y Estados Unidos. La meseta de la Gran Cuenca, aquí, está en Estados Unidos. La meseta del Colorado, donde está el cañón, ¿no? Cañón del Colorado, ¿no? El Gran Cañón del Colorado, aquí en Estados Unidos. Y la meseta Anahuac, la 4, que está en México. Las llanuras, por las letras, acá nos ubicamos las letras. La llanura del Golfo, aquí, ¿ya? La llanura central, la B, aquí. La llanura oriental, aquí tenemos la C, ¿ya? Aquí tenemos la C, la llanura oriental. Aquí la primera y la B. La llanura Lauréntida, la D aquí, en Canadá. Todas las tres primeras pertenecen a Estados Unidos. La llanura Taiga, Canadá. Y la llanura Tundra, ¿no? En Canadá también. ¿Ya? Ahí tenemos las 6 llanuras que existen en América del Norte. Los desiertos. Desierto Sonora entre México y Estados Unidos. ¿Ya? Vamos a borrar y hacemos con este. ¿Ya? Vamos a hacerlo con S, pero con color rojo. Aquí. ¿Sí? Tenemos ahí Sonora. Colorado, aquí. El desierto de Colorado, ¿no? El desierto de Nuevo México, aquí, Estados Unidos, Nuevo México, ¿no? Arizona, aquí. Y Mojave, aquí. Muy bien, ahí tenemos los desiertos y las mesetas y llanuras, ¿sí? Bien, luego tenemos los grandes lagos, que eso lo estudiaremos más profundamente cuando estudiemos la hidrografía. Solamente para señalar que el río más largo es el Mississippi, ¿sí? Es el Mississippi, Missouri, con 5.791 kilómetros, y el lago más grande es el lago Superior, con 82.100 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Bien, y los parques nacionales, ¿ya? Son las grandes áreas de la campiña más espectacular de Estados Unidos. Están protegidas en más de 350 parques nacionales.
El Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming y Montana fue el primer parque en abrir en 1872. Yellowstone proporciona un entorno seguro para los animales, incluidos los bisontes, alces, antílopes, osos grises y ciervos. La Torre del Diablo es una columna aislada de basalto. ¿Ya? Basalto es un tipo de piedra. Situado en Wyoming, Estados Unidos. Muestra rasgos característicos de enfriamiento en columna. ¿No? Miren cómo lo ven, columna. ¿No? ¿Ya? La columna de basalto se forma cuando la lava se enfría y las grietas superficiales poligonales se propagan por la roca. Tienen formas similares a las grietas del lodo. Según la leyenda de los indígenas americanos, las líneas verticales o grietas eran marcas dejadas por las garras de un oso gigante. Muy bien. Entonces, así es como hemos estudiado las características y la morfología de América del Norte. Al final tienen sus actividades, las desarrollan y las envían al correo. Sin más, pues me despido y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.